Bueno, pues vamos a explicar nuestro proyecto final de la materia de microcontroladores con el profesor Atuani. Yo soy Jennifer Miranda Y mi nombre es Alberto Ortiz. y bueno, comencemos. Antes que nada, pues hay que tener un poco claro sobre algunos conceptos, eh, retomando que es un LCD o conocido como pantalla LCD, también conocida como una pantalla de cristal líquido. eh, Se reconoce como una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de la luz o reflectora. Eh, por el otro lado, eh, también debemos tener en claro que es un protocolo I cuadrado C o I2C. El, las abreviaturas del IC se refiere a circuitos integrados y, y este protocolo se basa a pasar información a través de un bus que se utiliza para conectar circuitos integrados. La metodología de comunicación de datos del bus del I2C es en serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo, o sea, pulsos de reloj, que en este caso es la pata que se denomina como SCL, y la otra se utiliza para intercambiar datos, que es denominada como SDA. Como pueden observar aquí en la parte inferior derecha se encuentra un diagrama donde explica el concepto de cómo se deben de conectar a través de este protocolo, donde vuelvo a mencionar, el SCL es el pulso reloj y el SDA es el intercambio de datos, donde el dispositivo 1 puede ser el maestro y el dispositivo 2 puede ser el esclavo junto con el dispositivo 3. Muy bien. Y bueno, ahora hablamos un poco del ADC, que es el convertidor analógico digital, que bueno, es capaz de convertir una señal de voltaje variable en valores digitales a una resolución de 8 o 10 bits. Además de que se puede llegar hasta a 50K de muestras por segundo. Estas son unas de las características que tiene el ADC, que como dije anteriormente fue la resolución de programable por software en modo de 8 y 10 bits. También tiene 13 canales de entradas multiplexadas. El rango de voltaje de entrada para el ADC es entre 0 y 5 volts. También la referencia de voltaje puede ser interna o externa. El modo de conversión ADC puede ser continua o individual y el inicio de conversión del ADC por autodisparo en fuentes de interrupción y también puede ser por interrupción el ADC al completar la conversión. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco del programa que aquí está. Como podemos ver, este es nuestro maestro. Inicializamos los pragmas. Y bueno, aquí incluimos la librería que nosotros modificamos del LCD para que pueda ser utilizada en los puertos D. Y también utilizamos la librería del ADC. Aquí inicializamos las funciones del ADC, que son inicializar y leer, que están hasta acá abajo. Se inicializan todas las entradas y salidas del ADC y bueno, los registros. Y aquí se puede ver cómo podemos habilitar el ADC y hacer la conversión. Entonces, por esa parte del ADC está completa. Después inicializamos el máster. Hacemos todas las funciones para el máster. Hacemos la función para que el máster pueda leer, para que pueda
leer la información del esclavo y aquí empezamos el main. Como podemos ver, lo primero que hacemos es inicializar el ADC de nuevo y podemos inicializar nuestro LCD. Mostramos el mensaje de temperatura en el primer renglón y inicializamos nuestro master. Posteriormente, en un while, hacemos la conversión del voltaje. Bueno, nuestra variable es el voltaje y hacemos la conversión de analógico a digital. Y ya teniendo el número, lo pasamos a un dato char para que lo pueda leer nuestro LCD. Posteriormente, para que nuestro máster pueda mandar la variable de voltaje, lo decidimos poner aquí en master write para que lo pueda mandar al esclavo. Y donde lo va a escribir va a ser en el puerto D, donde va a estar nuestro LCD. Y bueno, Beto, por favor, explícanos un poco del esclavo. Al hacer esas envío de datos, lo está haciendo, hay que recordar, por el bus SDA. Entonces, aquí, como puede observar, se activan de nuevo los voids que son del LSD, se incluyen las librerías que ya teníamos found en el maestro. Para tener los mismos valores, iniciamos algunas variables y se empieza con el void para iniciar la lectura del esclavo a través del I2C. El SSPIF es una interrupción ya predeterminada para el I2C, entonces cada vez que se quiera mandar un dato, ese se hace automáticamente y se activa, permitiéndonos entrar aquí a las variables del SSP con 1. Entonces, ahora, al entrar a ese if, hay 3 condiciones en donde adentro de sí mismo del SSP con 1 tienen los bits SSPOV y WCOL, que significa que cuando ambos se encuentran en positivo, van a leer el valor previo que se encuentra en el bus de información. Limpian el valor de las señales cuando indica si ya terminó de pasar todo el bus entero de información o no. Ya después de hacer eso, entra al SSP con 2, que en sus propios bits de negado y W negada, cuando, como se muestra en el elif que está ahí el cursor, aquí está indicando que si esos bits son 0, lo único que va a hacer es de que va a leer nuevamente lo que esté en el bus, lo va a pasar al valor, a la variable z, y va a mantener esto hasta que no haya nada en el bus. Cuando tenga información en el bus, va a pasar ese valor a voltaje. Luego de ese voltaje, se va a hacer se va a imprimir, se regresa a char con el valor de data y, como puede observar en el segundo renglón, se va a escribir en el LCD el valor de data, ya convertido del valor del voltaje pasado. Termina con sus registros y pasa a la siguiente condición. Esta condición lo que hace es leer la información que se encuentra en el bus. En el A negado y en el W negado, cuando el A negado sea 0 y la W negada sea un 1, igual en este caso el buff es pasado hacia la variable z, mi BF se vuelve igual a 0, que es el indicador
de que cuando ya se vació el bus, perdón, y lee el valor de voltaje. En este punto, también convertimos el valor de voltaje a char con la variable, con la nuevo nombre de la variable data, y únicamente en el SPOCON 1, en el bit CKP se activa para que ya luego el BF manda una señal que ya es el término de leer y sigue esperando la siguiente instrucción. Y Después, bueno, ya después tenemos el inicializador del slave, del esclavo. Y después tenemos nuestro main. Aquí en nuestro main volvemos a inicializar nuestro LCD. Hacemos el mismo proceso que hicimos en el anterior. Ponemos en el primer renglón, ponemos temperatura. Inicializamos el slave antes del while y ya. Posteriormente tenemos los voids, que son los delays para el LCD, que son técnicamente obligatorios para poder arrancar el LCD. Y bueno, ahora viendo en acción nuestro programa, lo vamos a ver en Proteus. Y bueno, aquí le dimos play, se despliegan los mismos valores, temperatura está inicializando, y aquí es donde se despliega el valor que tenemos aquí en nuestro sensor de temperatura, que es 36. Nuestro máster tiene un pequeño error de más o menos .20, .30, .10. No es muy significativo. Y nuestro esclavo lee la temperatura tal cual. Entonces, si nosotros incrementamos aquí la temperatura, se vuelve 37, 38, 39, y podemos notar que al mismo tiempo de que cambia, bueno, no al mismo tiempo, justamente hay un pequeño delay que no se nota demasiado y tarda un poco más en llegar al esclavo, ¿no? Entonces, cambiamos un poco a 40 y bueno, vamos bajando, bajamos a 35, se tiene que autorizar a 35, etcétera. Y así es como funciona. Tenemos aquí nuestros dos PICs, 18F4550. Los dos están conectados a nuestros puertos D. Y bueno, aquí se puede notar la conexión de nuestro protocolo, ¿no? SDA con SDA del de arriba y SCL con el SCL de arriba. Los dos tienen sus cristales y bueno, aquí es donde se inicializa. Bueno, se le pone voltaje al protocolo para que funcione, ¿no? Y bueno, eso es todo. Saltemos ahora a las conclusiones. Y bueno, nosotros podemos concluir primero que a nada, pesar de que a pesar de que el protocolo es muy difícil de entender, una vez teniendo los principios y las bases del protocolo, se pueden ir cambiando para que puedan funcionar en todos los PICs, bueno, en la mayoría de los PICs, ya que la mayoría son muy parecidos, bueno, por lo menos en estos modelos, por ejemplo, el 16 y el 18F son algo parecidos, cambian algunos parámetros, pero mientras tú tengas las bases necesarias para entender uno, ya puedes cambiar el otro. sí, de hecho Y también nos dieron un gran respiro el conocer muy bien los registros de este protocolo para este microcontrolador, porque pues sí es importante saber cuándo está leyendo una dirección o cuándo está leyendo la data. Y, por ejemplo, hacer los cambios de las librerías para que nuestra LCD quede en el puerto D, dado que por default siempre o únicamente funcionan en el puerto B, pues también fue un poco difícil de lograr. Y lo que se aprendió sobre todo esto es el detalle del protocolo I2C, cómo manipular el protocolo I2C con los registros y poder entender
qué es lo que está haciendo. Muy bien, y esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, profesora Tani. Y Gracias.